Vamos a estudiar las obras en los aeropuertos. Podemos dividir dos tipos de aeropuertos. Los aeropuertos Greenfield, que son los aeropuertos que están de nueva planta o sin operación o no afecta a la operación, y aeropuertos en operación. En aeropuertos en operación podemos tener las siguientes actuaciones, obras o obras de mantenimiento que aparecen en dicho aeropuerto. En mantenimiento podemos tener el mantenimiento preventivo o el predictivo, que está planificado, y como está planificado tenemos unos procedimientos establecidos desde hace tiempo que minimizan los efectos sobre la operación. Y después tenemos el mantenimiento correctivo, que no está planificado, y ahí sí que podemos tener ciertos problemas con la operación, por lo que debemos establecer unos procedimientos para tal fin. Y después las obras, que las obras normalmente pueden estar planificadas de acuerdo al plan maestro, debe ser o pueden ser urgentes debido a temas ajenos al aeropuerto, como incidencias meteorológicas, efectos naturales, o sea, riadas, efectos que no deberían tener, o urgentes debido a una mala gestión del sistema de mantenimiento, que eso no debería ocurrir, ya que si tenemos un buen sistema de mantenimiento evitamos actuaciones urgentes, por ejemplo en la pista, por hundimiento del paquete de pavimentos, etcétera. En este tema nos vamos a centrar únicamente en los aeropuertos en operación. Como vemos, el aeropuerto puede haber un área terminal donde pueden afectar las obras de operación al espacio aéreo o en la zona de servicio aeroportuario, dividiéndolo en zonas de subsistema de movimiento de aeronaves, que lo vemos con más detalle en la diapositiva siguiente, o en el subsistema de actividades aeroportuarias, o bien en la zona de reserva aeroportuaria. En la zona de actividades aeroportuarias tenemos la zona de pasajeros, el terminal de pasajeros, que ahí las obras sí que pueden afectar al flujo de pasajeros. La zona de carga puede afectar a la zona de carga. La zona industrial puede haber una interferencia con plataforma, y en la zona de servicios lo mismo. Análogamente ocurre en la zona de aviación general y en la zona de abastecimiento estratégico. Pueden ser actuaciones en dicha zona, mayormente cuando hay una gran construcción pueden haber que los elementos o maquinarias necesarias para construir esas edificaciones penetren o perforen las superficies limitadoras de obstáculos. Las obras que se ubican dentro del subsistema del área de movimiento de aeronaves son más críticas a la hora de interferir en la operación del aeropuerto, ya que pueden llevar consigo cierre de pistas, cierres de parte de rodaje, cierta parte de plataforma, y normalmente ello conlleva pues a una redistribución de la operación del rodaje habitual en dicho aeropuerto. Por eso es muy importante que tengamos presente que las obras que se sitúan sobre el área de movimiento de aeronaves van a crear más interferencias sobre la operación en el aeropuerto. Y sobre todo tenemos que estar más presentes a la hora de estar vigilando la seguridad operacional. Las obras dentro de los aeropuertos tienen una problemática especial. Estamos en un entorno diferente a cualquier otro resto de obra, ya que la seguridad sobre la operación prima sobre todas las cosas. En una obra siempre se crean desperdicios, objetos, y ello en un aeropuerto, si estamos situados dentro del área de movimiento de aeronaves, es un FOT. Hay una penetración en superficies limitadoras que restan seguridad a la operación. Tendremos también unos temas de seguridad física por los trabajadores que están hablando, y los tiempos que nos permite el trabajo son muy reducidos. También
en ese ámbito especial o en ese entorno especial que estamos, tenemos una normativa muy restrictiva que es la aeronáutica o la aeroportuaria, que bien sale de OACI, de FAA, de las normas nacionales o de la norma europea EASA. Y sobre todo, tiene vital importancia el tiempo de ejecución de las obras, por lo cual la supervisión y el control de las obras para garantizar ese tiempo de ejecución es muy importante. Dentro de esta problemática del ámbito especial de las obras del aeropuerto, conviene saber que el gestor del aeropuerto es el responsable de coordinar todos los trabajos en el área de movimiento y en aquellas áreas que afecten a la seguridad de los pasajeros o bien mercancías, por lo que debe garantizar todos los requisitos de seguridad que satisfagan unos mínimos de seguridad, eficiencia y siempre debemos intentar mantener los niveles de calidad de los servicios de dicho aeropuerto dependiendo de la categoría del mismo. Esto es aplicable a todas las obras de construcción, reconstrucción, conservación, ampliación, mantenimiento. Por lo que es muy importante contar con una planificación adecuada, una coordinación eficiente y un control exhaustivo. ¿Vale? Como vimos en las diapositivas anteriores, una planificación adecuada es muy importante dentro de las obras del aeropuerto. Vimos en las primeras que la mayoría de obras o actividades que se realizaban dependían del mantenimiento, sobre todo dos, preventivo y predictivo, que están planificadas, o bien las obras, la mayoría de ellas, están de acuerdo a lo establecido en el plan maestro o plan director, que establece, dependiendo de unos sitios, cuándo se tienen que realizar las obras para dar capacidad a ese aeropuerto. Bien, esa planificación adquiere mucha más importancia cuando se produce un cierre de pista, hay una disminución o limitación operativa del campo de vuelos, o bien se puede trasladar esa disminución de capacidad operativa al terminal de pasajeros, o bien si estamos en un aeropuerto de cargas, en el terminal de carga. Para ello, para hacer una buena planificación, se debe tener en cuenta las características de las obras, las limitaciones operativas que puede producirse durante la ejecución de las mismas y qué fechas y qué horarios de ejecución son los idóneos, atendiendo a la flota de aeronaves que se dispone en el aeropuerto y al tráfico o la previsión de tráfico que puede existir en dichas fechas. Es muy importante dentro de la planificación, para que se realice una buena planificación, es que los operarios que estén trabajando en dichas obras dentro de los aeropuertos conozcan perfectamente el aeropuerto, cómo se trabaja y cómo se opera. Para ello es necesario una capacitación, por lo que hay que impartir unos cursos sobre las normas de aeropuertos, los controles de accesos, qué identificación tienen que llevar, por dónde pueden pasar, los peligros que puede generar una aeronave, los peligros, el respeto a los pasajeros, el respeto al medio ambiente, tener en cuenta la inutilidad, el no crear FOT, o si hay un FOT retirarlo. También debemos impartir cursos de circulación en plataforma para aquellos conductores de los vehículos, maquinarias que vayan a trabajar en el aeropuerto. Debemos impartir un curso de operación, deben conocer el plan de seguridad operacional específico para la obra y, muy importante también, deben saber cómo comunicarse cuando se está trabajando en el lado de aire, en el área de movimiento de aeronaves, cómo hay que comunicarse con la torre de control. Diapositiva 10. Cronograma. Hay que tener presente siempre unas actividades que se tienen que realizar antes de la obra, que es como la preparación de equipos y materiales, el conocimiento climatológico, si podemos actuar o no en esa OTE, prever en una zona de campamentos, zona del campamento de los trabajadores, donde vamos a poner nuestro campamento de obra, la zona de acopios de materiales y material desecho a la obra, y una zona
para poder estacionar la maquinaria, a lo cual tendremos que tener presente todos efectos medioambientales. También debemos, antes de la obra, proceder a una revisión del estado de la maquinaria y también, hasta el mismo tiempo, establecer procedimientos de contingencia, como es la retirada de la maquinaria estropeada, en el caso de una fuga de aceite, en el caso de una lluvia súbita. Tenemos que tener esos procedimientos para poder realizar la obra sin que afecte lo mínimo a la operación del aeropuerto. Las obras en los aeropuertos. Diapositiva 11. Cuando se establece el cronograma, como he dicho antes, hay que medir muy bien los tiempos, sobre todo cuando las obras se realizan dentro del área de maniobras del aeropuerto. Antes hemos visto las actividades que se pueden realizar antes de la obra, vamos a ver durante la obra. Es muy importante conocer la trayectoria, la ruta de acceso del campamento donde está instalada toda la obra al tajo de la misma. Esa ruta de acceso y desalojo debe estar señalizada. También la zona de trabajo, la zona del tajo, se debe acotar, se debe señalizar o balizar. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de ejecución de la obra, tiempo de comprobación del estado de la obra y final de la obra, y tiempo de retirada de equipos y máquina. Todos esos tiempos lo tenemos que tener muy claro para que en el cronograma poder establecer y planificar minuto a minuto el tiempo que vamos a estar realizando la obra dentro del área de maniobras. Diapositiva 12. Al igual, después de realizar la obra, también debemos realizar unas actividades después de la obra para comprobar que la obra, una vez hemos dejado el tajo de la obra, todo está correcto, por lo cual hay que realizar una inspección y conciliar las herramientas de los operarios con los operarios para pensar si se ha olvidado alguna herramienta o algún tipo de enser o objeto personal dentro del área donde hemos realizado la obra. Es fácil verlo dentro de la pista, pero dentro de la franja es más difícil esa observación, por lo que hay que realizar esa conciliación para estar seguros. También debemos, por ejemplo, comprobar la zona de acopios, que los acopios están correctos, que no superen una altura dada, que evitar, si se ha puesto mucho fino, poner unas mantas o poner algo para evitar, o regalos para evitar que el viento forme polvo. Comprobar el estado de la máquina, a ver si ha habido alguna fuga de aceite o de gasolina, y tener una reunión para analizar y estudiar las posibles incidencias acaecidas durante ese periodo de tiempo y así evitar que se produzcan otra vez o minimizar los riesgos para que se produzcan otra vez. Diapositiva 13. Cuando se realizan las obras en los aeropuertos hay que establecer unos procedimientos. Entre ellos, los muy importantes es los procedimientos de retirada de los equipos averiados. ¿Cómo debemos proceder si una máquina se nos avería durante el tema de trabajo? Bien, porque se ha sufrido una máquina, tenemos una máquina una máquina de repuesto, tenemos dos máquinas, con lo cual cortamos la producción. Nos tenemos que adelantar a los imprevistos. Por ejemplo, qué ocurre si falla la producción, lo que ocurre siempre en los recrecidos o recapeos, que realizamos un fresado, pues debemos estar seguros, establecer un procedimiento que no podemos empezar a fresar hasta que no tengamos con seguridad la producción ya hecha del volumen que vamos a fresar. O bien establecer los procedimientos o métodos constructivos que tenemos que realizar si en el caso de que estar haciendo una obra empieza a llover, para no dejar la obra sin acabar
y dejar inoperativo el aeropuerto. En operativos, pues idénticamente lo mismo, o sea, tener una serie de procedimientos que si tenemos maquinaria con orugas, cómo deben circular para que no estropee el pavimento y no estropee las balizas y otros elementos del aeropuerto. Como veremos en el caso práctico de este capítulo, de las obras en los aeropuertos, es importante la creación de un comité en que esté presente el gestor aeroportuario, el supervisor de las obras o la dirección de obra y el contratista. En este comité se deben designar una serie de responsables de seguridad operacional, tanto el técnico especialista de seguridad aeroportuaria por parte del contratista como el técnico auditor de seguridad aeroportuaria por parte del gestor aeroportuario o quien designe. Al mismo tiempo se deben designar los responsables de cada área de trabajo, el jefe de obra, el jefe de supervisión, el responsable nombrado por el gestor del aeropuerto. En esta reunión deben ser periódicas y se deben tratar temas de seguridad operacional, avance, calidad de obra. Y deben haber un procedimiento de localización de los responsables, de establecer un plan de localización de los responsables en caso de que ocurran incidencias de la obra. Diapositiva 15. ¿Cuáles son las tareas a realizar por ese comité que está formado por el gestor aeroportuario, el supervisor y el contratista? Una de las cosas que tiene que hacer es analizar el programa de la obra y el impacto que va a sufrir las operaciones del aeropuerto. Otra cosa es fijar los horarios en que se pueden realizar tareas dentro del aeropuerto. Conciliar los emplazamientos que propone el contratista, el estacionamiento de la maquinaria, los acopios del material para la construcción, el acopio de los escombros producidos por la obra. Todo ello lo debe conciliar y se debe tratar en ese comité para proponérselo al aeropuerto y sea el gestor del aeroportuario lo que lo diga. Proponer al mismo tiempo al gestor del aeropuerto las rutas para entrada y salida de los vehículos del tajo de obra. Comprobar y proceder a un procedimiento de identificación del personal que participa en la obra, así como de los vehículos autorizados por la obra. Proponer los programas de capacitación, tanto de safety, security, medio ambiente. Y también debe informar a la autoridad aeronáutica de aquellos notas que se deben publicar en caso de que fuese necesario la emisión de los mismos. Diapositiva 16. Es muy importante dentro de la obra realizar el control de la misma, y ese control debe ser exhaustivo y eficiente. ¿De qué partes? Evidentemente, por una parte, del plan de seguridad operacional que hemos redactado y veremos en el capítulo de práctica de este tema cómo se realiza. Tenemos que controlar la obra en sí, tanto la calidad como el avance de los mismos. Y debemos ser muy rigurosos en que se cumpla el tiempo asignado para cada actividad, ya que esos tiempos están calculados y están consensuados para evitar o minimizar el efecto de la obra en las operaciones del aeropuerto. Por tanto, debemos ser muy rigurosos con los tiempos. Debemos hacer un control de la medición y de la calidad de los materiales. Para ello debemos conocer el proyecto y averiguar si hay reparos al mismo e interferencias con otras actividades o instalaciones aeroportuarias para adelantarnos por el tema, adelantarnos antes de que se produzca. Diapositiva 17. El plan de seguridad operacional. Toda actividad de trabajo en un aeropuerto debe contar con un plan de seguridad operacional. En el módulo de práctica de obras en el aeropuerto, veremos el índice
que debe tener la seguridad operacional y cómo estructurar dicho plan. Pero principalmente debe tener 4 partes. Una, la caracterización de la obra, las características de la obra, la descripción de la obra, por una parte. Por otra parte, identificar qué riesgos va a traer esa obra a las operaciones del aeropuerto. Analizar esos riesgos, evaluarlos y una vez tengamos estas medidas, una vez tengamos hecho estas 3 partes, que es la identificación, el análisis y la evaluación, aplicar unas medidas de mitigación de esos riesgos para lograr que las operaciones aeroportuarias sean lo más seguras posible. Diapositiva 18. Dentro de la caracterización de la obra o del escenario donde se va a realizar la obra, debemos conocer ese escenario, ese entorno, tanto el físico como el operativo, y el operativo. Con ello debemos conocer el plan maestro, por si la obra se ajusta al mismo, ¿no? Tenemos que conocer todas las previsiones meteorológicas, la flota que opera en dicho aeropuerto, la programación de vuelos prevista, la interferencia con obras futuros y la comprobación y conciliación con los planos, que los planos del aeropuerto estén actualizados. En la diapositiva anterior habíamos visto la caracterización de la obra. Decíamos que había que tener un conocimiento detallado del proyecto, del entorno físico y operativo donde se va a realizar los trabajos de ese proyecto, y las interferencias de este proyecto, si se ajustaba al plan maestro, y había interferencias con otra obra, con épocas climatológicas adversas. Pero es importante que conozcamos muy a fondo el proyecto de la obra que vamos a ejecutar. Tanto referente a la normativa y referente, sobre todo, si el aeropuerto es capaz o tiene medios de mitigar los riesgos que va a producir esa obra. Diapositiva 20. Hemos dicho que un plan operacional debía tener sobre todo una descripción de la obra, una caracterización de la obra, una identificación de los riesgos, una evaluación de los mismos y unas medidas mitigadoras. Pues la identificación de los riesgos, ¿cómo lo hacemos? Con técnicas Hazabar, que es recoger toda la gente o todos los elementos implicados, todos los agentes implicados en la obra y hacer una tormenta de ideas para identificar esos riesgos. Ver con la técnica de severidad y probabilidad, que veremos en las diapositivas siguientes, y en el esquema de clasificación de riesgos. En la tercera etapa entramos en la identificación de la severidad y la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo vamos a calificar la severidad? Hay bastantes organismos que la califican, pero el que está más o menos otorgado es el de la HARP, que califica una severidad catastrófica cuando las condiciones de fallo evitan continuar volando de forma segura. Peligrosa cuando las condiciones de fallo reducen la capacidad de la aeronave y tripulación para enfrentarse a condiciones adversas. Una severidad mayor cuando las condiciones de fallo reducen la capacidad de la aeronave o de la tripulación para enfrentarse a condiciones adversas de operación hasta el punto que hubiera una reducción significativa en márgenes de seguridad, un incremento significativo de la carga de trabajo de la tripulación o bien un malestar de los ocupantes que hubiese, incluyendo algún herido. La severidad es menor cuando las condiciones de fallo no reducen significativamente la seguridad de la aeronave y ya sin efectos cuando no hay efectos. Os he puesto aquí la tabla de probabilidades de acuerdo a las normas HARP. Las clasifica en 5 puntos: frecuentes cuando puede ocurrir una o varias veces durante la vida útil de operación del sistema; probable, que puede ocurrir como solo una vez
en toda la vida. Remoto, que es improbable que ocurra durante la vida operacional, pero puede ocurrir varias veces si se considera la vida operacional de varios sistemas del mismo tipo. Muy remoto, es improbable que ocurra cuando se consideran varios sistemas del mismo tipo, pero sin embargo tiene que considerarse como posible. E improbable es extremadamente imposible, si no imposible que ocurra. Como tipos de riesgos podemos ver los que se están relacionados con el estudio o aquellos que los identificamos aunque no estuviesen relacionados con el estudio, los que los identifica todo el grupo o bien los que aporta cada uno individualmente. Y los métodos de evaluación podemos usar unos métodos que se llaman cualitativos, que realmente es la opinión de los expertos, o hacer un árbol de fallos o de eventos, y después el cuantitativo, que es procesos estadísticos. Diapositiva, análisis de riesgo, vamos a ver el método cuantitativo. Este método se utiliza, para que lo sepáis, en técnicas basadas en métodos matemáticos que asignan una probabilidad de que ocurra esa incidencia. La forma de calcularlo es por métodos estadísticos, con árboles de fallos o ya introducir simulaciones informáticas. Otro método de análisis de riesgo es el escenario equivalente. En este método consiste en comparar el escenario actual y su nivel de seguridad equivalente con el propuesto, con el que vamos a tener. Hay que comprobar que los niveles de seguridad son parecidos a los existentes en la seguridad, es decir, que si estamos haciendo una obra debemos intentar que los métodos de seguridad sean equivalentes a los existentes sin que se realizase esa obra. En las diapositivas anteriores hemos visto el método cuantitativo. En esta vamos a nombrar el análisis de riesgo mediante el análisis cualitativo. Este se basa con experiencias previas o bien o con la opinión de expertos. Hay que comprobar los incidentes o accidentes que pueden haber o que han ocurrido en casos generales, tener en cuenta las condiciones meteorológicas y también hay que tener en cuenta sobre todo las especificaciones que crea el Organismo de Seguridad Aérea Europeo, la EASA, FAA o el Flight Safety Foundation. Hay que ver los procedimientos de velocidad reducida, cómo se opera en condiciones meteorológicas adversas. Y una cosa muy importante es establecer unos procedimientos para que los medios de comunicación entre los operadores sean lo más fiables posibles. En esta diapositiva os he puesto un esquema, un flujograma para la evaluación de riesgos. A partir de unos niveles de riesgos, a partir que definimos unos niveles de riesgos básicos, nos planteamos y una definición de esquema de esa clasificación misma de los riesgos, nos decimos si lo aceptamos o no. Si aceptamos ese riesgo, vamos a una estimación final y ponemos unas medidas mitigadoras. Si no aceptamos, identificamos unas medidas mitigadoras, estimamos el riesgo y lo volvemos otra vez al procedimiento si lo aceptamos sí o no, en ese bucle. No sé. La evaluación del riesgo la vamos a tener teniendo en cuenta los efectos que causa y con la frecuencia que suponemos que se pueden dar. Aparecen unas áreas aceptables y unas áreas inaceptables. Y aparece una área tolerable que lo podemos llamar si la reducción que hacemos del riesgo, el coste es desproporcionado en relación a sus beneficios o bien que el coste de la reducción del riesgo excede a los beneficios obtenidos. Os he puesto aquí la matriz de la evaluación del riesgo, que como os he dicho hay que conjugar los efectos que produce y su frecuencia. Diapositiva 29. Vamos a empezar ya con las actividades del seguimiento de obra. Hemos visto primero
que hay que hacer un plan de seguridad operacional para mitigar los riesgos que puede ocasionar esa obra, pero al mismo tiempo hay que hacer un seguimiento de las obras. En primer lugar, en la fase inicial hay que hacer un análisis del proyecto, como hemos visto. Es estudiar y analizar los documentos del proyecto, analizar los condicionantes que pueden influir en el desarrollo de las obras, ver el ajuste del proyecto al terreno, la topografía, ajuste del terreno al replanteo, la geotecnia, estudio de canteras y yacimientos, y un estudio de información acerca del programa de trabajo, detección de los principales trabajos que van a condicionar esa obra, los métodos de ejecución previstos en el proyecto y la necesidad de los equipos necesarios para realizarlos en el tiempo estimado. Limitaciones, conocer las limitaciones de ejecución por condicionantes externos, sobre todo por la franja horaria autorizada para trabajar, y a partir de esa información redactaremos unas conclusiones que deben contemplar posibilidad del cumplimiento de objetivos y necesidades complementarias que debemos prever. Diapositiva 30. Estamos todavía en el seguimiento de la obra. Hemos visto la diapositiva anterior, las actividades a desarrollar en una fase previa a la construcción. ¿Qué vamos a hacer durante la fase de construcción? En primer lugar, comprobar que el plan de aseguramiento de la calidad se está ejecutando, que funciona su implantación y los programas de vídeos. Tenemos que seguir el programa de los trabajos, tanto la revisión de los documentos para el control, ver las posibles desviaciones sufridas, y el incumplimiento de los hitos parciales, y prever la afección al plazo general de la obra y proponer soluciones a tomar para contrarrestar este efecto. Ver las mediciones y valoración de todas las unidades de las obras ejecutadas y garantizar que todos los materiales en la puesta a obra o unidades de obra se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto o que sus modificaciones han sido autorizadas. Y comprobar que el desarrollo geométrico de la obra responde en dimensiones a la posición geométrica aprobada en el proyecto. Diapositiva 31. ¿Qué actividades durante el seguimiento de obra haremos cuando la obra esté acabada? De acuerdo, es comprobar si la obra se ha ejecutado o se ha seguido ese plan de supervisión. Verificaremos que se ha cumplido el plan de aseguramiento de la calidad, recopilando la información relativa a todos los controles que se han hecho en la obra. Se obtendrá la medición de toda la obra, incluirá planos y características que se realizará todo un proyecto as-built. Toda la documentación se ordenará y se debe agrupar de forma individual para cada unidad. Para realizar un correcto seguimiento de obras hay que hacer una inspección. Para hacer correctamente esa inspección tenemos que tener una metodología y debe llevarse de tal forma que se produzca la menor interferencia posible entre los trabajos de la obra y dicha inspección. Aparece un libro, que es el libro de incidencias, o bitácora se llaman otras cosas, que el objeto de este documento es recoger tarea a tarea todo lo que ha ocurrido durante la obra. Y hay que hacer un informe de inspección su objetivo es documentar las inspecciones que se van realizando sobre algunos elementos puntualmente o algunas situaciones de obra. Los informes de inspección deben ir acompañados, siempre que sea posible, por registros de calidad, fotos, albaranes, facturas.
Una parte importante dentro del seguimiento de obras son los ensayos, que son lo que podremos comprobar el nivel de calidad de la obra. Los elementos, debe haber un plan de ensayos, de control aleatorio. Normalmente todos esos ensayos aparecen en la normativa, los ensayos que voy a hacer por volumen de obra. O bien puedo hacer también ensayos de contraste entre laboratorios, porque el constructor está obligado a hacer unos ensayos, nosotros tenemos que hacer unos ensayos de contraste para ver los resultados, si coinciden o son similares con los que hace el contratista, y bien se sugiere hacer muestreos aleatorios para comprobar la calidad del. Es evidente que en todo seguimiento de obra se debe documentar. Y normalmente la documentación viene por los informes. Normalmente se recomienda hacer un examen, un informe mensual, que lo que dice ese informe mensual, como ejemplo, debe tener una evaluación general de los trabajos ejecutados, un análisis de las desviaciones del progreso de los trabajos con relación al programa de obra, del trabajo aprobado y de las inversiones aprobadas hasta este momento, hacer un gráfico sobre el flujo comparativo entre el programado y el real, comprobar el equipo, incluir el equipo, maquinaria y personal que se ha puesto a la obra el contratista, o bien que ha puesto el supervisor, o bien que ha puesto el gestor, para hacer un análisis de la adecuación a la marcha de la obra y a la calidad de la ejecución. Deben figurar los ensayos del laboratorio realizados, cuya finalidad es verificar la calidad de los materiales puestos en obra, comprobar la calidad de la ejecución, listado con las no conformidades abiertas, con indicación de la fecha de apertura, causa y fecha de cierre, las cerradas y las que aún están pendientes de solución, las mediciones realizadas hasta la fecha, toda la documentación que se ha generado, qué medidas de protección ambiental y grado de cumplimiento se están realizando, y conclusiones y recomendaciones, y sobre todo un reportaje fotográfico de la obra. Aquí, como toda documentación, al acabar la obra hay que hacer un informe final, que como ejemplo debe contemplar un resumen general del proyecto, la relación contractual final, qué informes, qué situación se encuentra, unos cuadros. Hay que mostrar el desempeño del contratista en la fase de construcción, poner un resumen de los recursos asignados a la obra, un análisis estadístico de los ensayos realizados, memoria del cálculo de las cantidades de la obra, la liquidación del proyecto económica y conclusiones finales del proyecto. Asimismo, se sugiere poner unas recomendaciones para el caso de obras similares que se puedan realizar en un futuro. Todo ese informe se debe apoyar en una información gráfica de croquis, fotografías, planos, etc. Y por último, como modo resumen, os he puesto un cuadro en el que hay un diagrama de responsabilidades. La empresa constructora está relacionada con la dirección de obra y la dirección de obra con la gerencia del aeropuerto. La constructora nombra a un técnico experto en seguridad operativa que está asociado al jefe de obra de trabajo. La dirección de obra pone un técnico auditor de la seguridad aeronáutica, que depende del gestor aeroportuario, que está en relación con el experto en seguridad aeronáutica de la empresa constructora. Y al mismo tiempo ese técnico auditor está relacionado con la dirección de obra y con la gerencia del aeropuerto.